así como del desprendimiento de retina, del hemovitrio, como parte importante de lo que son la patología quirúrgica frecuente en la especialidad. Pero en la región es algo también importante que ustedes conozcan, por ejemplo, temas sobre tericio, chalacio y catarata, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo en algún momento durante el desarrollo de todo este tipo de aquí en adelante. Les voy a rogar simplemente que estén ustedes atentos al tema. No lo van a desarrollar el tema ustedes, lo voy a hacer en persona y vamos a ir poco a poco haciendo esto. Para el día de hoy, jóvenes, teníamos pendiente concluir con la parte de presentación de la última parte a cargo de una de vuestras compañeras, el tema de enfermedades sistémicas. Así que, previo a esto, les voy a pedir que por favor tengan a bien suscribir vuestra asistencia en el chat de esta presentación en este momento, como ya tenemos costumbre. Asimismo, por favor, seguida la presentación de conclusión, o para concluir enfermedades sistémicas, vuestro compañero Kevin tiene a cargo la presentación del caso clínico previsto, y luego continuaremos con la parte de neurooftalmología. Esto vamos a avanzar el día de hoy. Así que, por favor, continuamos con la parte de enfermedades sistémicas. Doctor, buenas tardes. Por favor, Maricielo, te agradezco. Gracias, buenas tardes. Adelante. Puedes compartirnos tu presentación. Por favor, en cuanto sea posible, hagan uso de vuestro recurso oclusor estenopeico, por favor, para poder también, como debían haberlo hecho hace tiempo, ¿no? Pero si no lo han hecho hasta ahora, por favor, tengan a mano ese elemento. Adelante, Maricielo. Bueno, vamos a continuar con las enfermedades sistémicas. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades granulomatosas, que también van a ser enfermedades infecciosas. En este grupo tenemos a la tuberculosis, a la brucelosis, a la lepra y a la toxoplasmosis. Estos se van a caracterizar porque tienen una evolución crónica, que van a tener exacerbaciones y remisiones, y por lo general van a presentar lo que es uveitis anterior. Vamos a tocar el tema de tuberculosis. Este va a resultar de la diseminación endógena de los focos sistémicos, y la incidencia ocular va a ser menos del 1% en los casos de tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis miliar vamos a ver que van a ser visibles oftalmológicamente muchos nódulos pequeños amarillentos en la coroides, en el polo posterior del ojo. También en algunos casos suele producir parálisis de los nervios craneales. También puede haber papiledema o dañar los nervios ópticos o el quiasma óptico. Este es un estudio que se hizo en España, donde vieron las manifestaciones oculares de tuberculosis en 18 pacientes, donde observaron que la mayoría presentaban nódulos coroideos, luego presentaban cicatrices coroidales, también papilitis, luego estaba lesión macular, luego vasculitis, también había vitritis, también había escleritis posterior, también lo que es uveitis anterior, y en algunos casos se llegaba a producir desprendimiento de retina. En la imagen tenemos aquí, en algunos casos se presenta lo que es el nódulo escleral, donde podemos observar. También se presenta lo que es la uveitis anterior, con secuela de sinequias anteriores. También se presenta lo que son la coroiditis granulomatosa recurrente. En los métodos de diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se basa en el examen directo de lo que es el esputo, pero actualmente se dice que 1/3 de estos suelen salir negativos, y estas cifras son mayores en África, llegando a un 80%. En los casos de tuberculosis extrapulmonar, se utilizan para el diagnóstico otros métodos, como es el examen directo, el cultivo, la anatomía patológica. También se utiliza el PCR. El diagnóstico de la tuberculosis ocular generalmente suele ser presuntivo,
y se basa en la apariencia clínica y en la evaluación sistémica y en la respuesta al tratamiento. El diagnóstico definitivo va a ser con la detección del Mycobacterium tuberculosis, que puede ser en los fluidos o en los tejidos. Debido a que hay una buena respuesta terapéutica, el diagnóstico temprano va a ser importante en estos pacientes y la terapia antituberculosa suele ser prolongada y también es tóxica. Por lo tanto, en algunos casos se administra de manera empírica, por lo cual se busca que el diagnóstico sea confirmado. A pesar del uso de estas herramientas moleculares, eh, a pesar del uso de estas herramientas para la detección del Mycobacterium tuberculosis, el ATVC ocular aún continúa siendo una patología de difícil reconocimiento. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico, primero un examen físico, luego tenemos que tomar lo que es el examen de esputo, hacer el frotis y el cultivo, y también podemos utilizar lo que es el PPD y una radiografía de tórax, así como también va a ser importante ver los antecedentes. Para el diagnóstico de la TBC ocular se usan diferentes categorías. Vamos a tener 3 categorías. Tenemos el diagnóstico definitivo, tenemos el diagnóstico probable y el diagnóstico posible. En el diagnóstico definitivo vamos a encontrar una lesión pulmonar o extrapulmonar, una baciloscopía con BK positivo en esputo. También vamos a encontrar un líquido o en anatomía patológica, lo que es el Mycobacterium tuberculoso. Tenemos también la asociación a la lesión ocular. También se debe considerar como diagnóstico definitivo un PCR positivo en humor acuoso vítreo. En el diagnóstico probable vamos a tener lesiones pulmonares o extrapulmonares, pero con un BK negativo y un PPD positivo. En un diagnóstico posible tenemos lesión ocular, pero sin lesión pulmonar y con un PPD positivo. Para recordar también que Lowenstein-Jensen va a ser el medio utilizado para el aislamiento de este Mycobacterium tuberculosis. Los cultivos van a ser incubados por lo menos de hasta 8 semanas, donde se detectan colonias visibles a partir del primer mes. Hasta ese momento, el Mycobacterium tuberculosis en el cultivo continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico final de la TBC. En el tratamiento vamos a tener que el esquema de primera línea va a ser el uso de 4 fármacos que se dan de manera diaria durante 2 meses y luego se da 2 fármacos por 4 meses. Los 4 primeros tenemos a la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida y al etambutol. Estos se dan en dosis únicas y diarias. En la segunda fase se recomienda de 2 a 3 veces por semana lo que es la rifampicina y la isoniazida. El uso de corticosteroides locales o orales va a ser frecuente también, pero se utiliza por 2 a 4 semanas en caso de uveitis o epiescleritis. Algo que recalcar también es la neuritis óptica, que es causada por toxicidad asociada a etambutol, que se manifiesta como un trastorno en la percepción de los colores, donde va a haber una disminución de la agudeza visual y disminución de los campos visuales. Para su prevención, se aconseja realizar siempre una exploración oftalmológica de los pacientes antes de iniciar el tratamiento. También es prudente evitar el empleo de este fármaco en personas que tengan problemas visuales y en niños pequeños, en los que pueda ser difícil distinguir los potenciales efectos secundarios. Va a ser un efecto tóxico dependiente de las dosis. Se observó que en el 15% de pacientes que recibían dosis de 50 miligramos por kilogramos por día llegaban a presentar esta alteración y en menos de 1% de pacientes si recibían dosis de 15 miligramos por kilogramos por día. Para su prevención va a ser importante realizar un ajuste correcto de las dosis y también realizar controles oftalmológicos frecuentes. En caso no mejoren los síntomas, va a ser necesario suspender
Y también si la causa no es etambutol, se suele pensar que la posible causa podría ser también isoniazida. Ahora vamos a hablar sobre la sarcoidosis. La sarcoidosis también es una enfermedad inflamatoria, va a ser crónica y también es multisistémica. La etiología es desconocida. Se caracteriza porque hay una respuesta exagerada de la inmunidad celular. Afecta predominantemente a mujeres con un pico de incidencia entre 20 y 40 años. La enfermedad puede manifestarse en cualquier órgano. Con mayor frecuencia se manifiesta en los pulmones, pero también suele manifestarse con manifestaciones oculares, cutáneas y hepáticas. Aquí tenemos un cuadro donde podemos observar la sarcoidosis, a qué nivel afecta más. Vemos que en primer lugar está los pulmones, luego sigue la piel, luego está con alteraciones gastrointestinales, luego está con alteraciones linfadenopatías, luego ya tenemos las manifestaciones oculares, luego las alteraciones renales. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que está la uveitis, que va a ser la manifestación más común de la sarcoidosis ocular. Tenemos que la uveitis anterior ocurre entre el 20 y 70% de los pacientes. Por lo tanto, se recomienda que todos los pacientes con sarcoidosis se sometan a un examen oftalmológico anual, independientemente de los síntomas. La uveitis posterior se encuentra en más del 20% de los casos de sarcoidosis ocular. También estos pacientes presentan lo que es la neuropatía óptica, que es una complicación, pero es poco frecuente, que puede conducir a la pérdida de la visión. Y el compromiso del nervio óptico puede asociarse con papilitis y papiledema. También puede haber un compromiso de la órbita, que puede conducir al atrapamiento ocular con diplopía asociada. También puede haber condiciones misceláneas que incluyen escleritis, glaucoma y cataratas. Aquí observamos uveitis anterior por sarcoidosis. Luego tenemos aquí el fondo de ojo de un paciente con sarcoidosis donde se observa edema papilar. El diagnóstico también va a ser ver si el paciente presenta uveitis o inflamación de la glándula lacrimal, o si presenta neuritis óptica o presencia de granulomas en la biopsia ocular. En una sarcoidosis ocular probable también puede producir lo que es la ceguera. El tratamiento para los casos leves de uveitis, vamos a utilizar los corticoides tópicos solo si es necesario. En la uveitis crónica y posterior requieren inyecciones de corticoides para controlar la inflamación. Ahora vamos a hablar sobre la sífilis. Tenemos que hay dos clases, es la sífilis congénita y la sífilis adquirida. En la sífilis congénita, la lesión ocular más común es la queratitis intersticial, pero llega a ser una manifestación tardía y también se trata con penicilina. En la sífilis adquirida, el chancro ocular ocurre raramente en los márgenes del párpado y también sigue la misma evolución que un chancro genital. Entre las características o manifestaciones clínicas vamos a ver que produce una uveitis anterior, que es la causa más frecuente y es unilateral en el 56% de los casos. También se puede observar nódulos en el iris. También se produce lo que es la uveitis posterior, la panuveitis, el glaucoma. También puede haber papilitis, necrosis retinal. También puede haber cataratas, conjuntivitis no específicas. También puede haber queratitis intersticial. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes multisistémicas. Vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica de causa inmunológica que puede afectar a diferentes órganos, por lo que sus manifestaciones clínicas son muy diversas. Puede presentarse con fiebre, exantema eritematoso, poliartralgias, artritis,
También puede haber anemia, trombocitopenia, alteraciones neurológicas, renales y cardíacas. Aparece con mayor frecuencia en mujeres y suele tener una evolución crónica irregular, donde hay episodios de actividad alternado con periodos de remisión. Las alteraciones oftalmológicas en enfermos con LES ocurre del 5 al 28%. El LES puede presentar múltiples y diversas manifestaciones oculares en al menos el 30% de los pacientes. Aquí tenemos un cuadro donde observamos las manifestaciones oftalmológicas en pacientes con LES, donde observamos que la primera manifestación, vemos el síndrome de Sjögren, luego tenemos la escleritis, la queratitis ulcerativa periférica, también está la papilitis bilateral, la parálisis de pares craneales, en menor porcentaje a la vasculitis retiniana. También tenemos lo que es la obstrucción de la vena central de la retina. Aquí tenemos imágenes donde observamos en la figura 4, una congestión y tortuosidad de los vasos epiesclerales en un paciente con una escleritis difusa anterior. Luego podemos observar en la figura 5 un infiltrado corneal periférico asociado a vascularización en queratitis ulcerativa periférica. Aquí tenemos una vasculitis retiniana secundaria LES, donde observamos exudados algodonosos. También hay hemorragias y hay adelgazamiento vascular. El tratamiento en esa población de pacientes con LES, los medicamentos sistémicos que se utilizan con mayor frecuencia para el tratamiento de la enfermedad fueron los esteroides orales, los antipalúdicos. En un estudio se vio que del total de pacientes tratados con antipalúdicos, el 10.4% presentaron maculopatías y de un 5.2% presentaron queratopatías. Mientras que los tratados con esteroides sistémicos se observó que el 9.4% presentaron opacidades subcapsulares posteriores. Debido a la pérdida irreversible de la visión central que pueden llegar a tener estos pacientes, va a ser importante concientizarlos e incluso a sus médicos tratantes, que son los reumatólogos, sobre la necesidad de un seguimiento y un monitoreo periódico y adecuado del tiempo de tratamiento, y también sobre las dosis acumuladas de la cloroquina y la hidroxicloroquina que reciben estos pacientes, ya que se observó que tienen efectos secundarios oculares relacionados al tratamiento. En un 10% presentan lo que es maculopatías por cloroquina, luego también están las cataratas y la córnea verticillata. La importancia de esto radica en que las alteraciones oculares pueden ser la presentación inicial en algunos casos de la enfermedad, y también pueden representar un factor pronóstico de la gravedad. Por lo tanto, va a ser importante que todo paciente con diagnóstico de LES sea sujeto a una valoración oftalmológica completa al inicio de la enfermedad o al diagnóstico, y periódicamente también debe haber un seguimiento clínico para poder así detectar a tiempo y atender complicaciones oculares que sean propias de la enfermedad, y evitar también los efectos adversos oculares por el uso de ciertos medicamentos para el control de LES. Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias, Maricielo. Por favor, Kevin, si estás listo. Es Iván, doctor, Iván Apaza. ¿Perdón? Alessandra. Es Iván Apaza, doctor, no Kevin. Perdón, mil disculpas. Iván, por favor.
Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, soy Iván Apaza, doctor. Está confundiendo con Kevin Iván también, ¿no? O Iván Kevin. Sí, disculpa, Iván Elmer. Disculpa. Un lapsus. Ya, doctor. Vamos a Ok, presentar entonces a continuación el siguiente caso clínico. A ver, un ratito más. ¿Se ve en esta pantalla? Chicos, doctor. Dice evidencia, está bien. Si podrías incrementar un poco más el tamaño, por favor. Doctor, Y, por favor, el micrófono que está un poquito más de tono, a ver si puedes levantar la voz. A ver, prueba ahora. Ahora, ¿qué tal? Está mejor. Gracias. Muy bien, a ver, vamos a tratar de cambiar de auriculares. Un ratito. ¿Qué tal ahora? Chicos, Está ¿me mejor, escuchan? Iván. Está mejor, gracias. Ya, doctor, muy gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En este momento vamos a empezar con este caso clínico que teníamos guardado, ¿no? Vamos a dar algunas indicaciones. Seguramente el doctor va a considerar también esto. Queremos hacerlo por grupos, ¿no? Por grupos. Tenemos en la sala, pues, 4 grupos, ¿no? Los que hemos estado rotando. Entonces, queremos distribuir de esa forma también. Y de manera aleatoria voy a indicar, ¿no? La participación. Voy a indicar el nombre de la persona que ha de participar con una intervención nada más, ¿no? Y vamos a estar agregándole puntos a cada grupo. A ver si esto nos funciona en esta charla. De esa forma queremos hacerlo dinámico. Así que voy a pedir, compañeros, que puedan estar atentos, ¿no? Atentos, en cualquier momento se les va a llamar y inmediatamente puedan contestarlo. Y si no contestan, entonces va a pasar al siguiente grupo, ¿no? Y se les va a agregar sus puntos. Ya pues ya lo dejaremos a consideración de nuestro doctor. Muy bien, entonces presentemos el caso clínico de una vez. Ahí tenemos los grupos, ¿no? Los grupos que hemos estado rotando. El naranja, amarillo, verde y el azul o celeste, ¿no? Bueno, entonces esperamos su participación en este caso clínico. Queremos hacerlo dinámico y quizá nos pueda enseñar algo más. Muy bien, rápidamente voy a pedir la participación aquí, ¿no? Quedemos aquí a la pregunta y vamos a estar registrando, ¿no? Aquí qué cosa vemos, ¿no? Básicamente basado en la signología, ¿no? Que esta pueda tener. Vamos a pedir, por ejemplo, a Yamil Luisín, si nos puedes ayudar, por favor, con una sola participación. ¿Qué ves aquí? Hola, presente. Sí, ¿qué ves? Una inyección conjuntival. Inyección conjuntival, gracias, Yamil. Inyección conjuntival. Pues seguidamente vamos a pedir la participación de, a ver, ¿dónde estamos? De Keops. Inyección conjuntival. ¿Qué más podemos ver? A ver, vamos a pasar al siguiente. ¿Hay tosis palpebral? ¿Perdón? Tosis palpebral en el ojo derecho. Tosis palpebral. Gracias, Keops. Vamos a pedir a Ortega Rivas Gabriela. Presente. En el ojo derecho, hipopio. ¿Hipopio? Hipopio. Sí. Ya, hipopio. Gracias. También vamos a pedir rápidamente a Abigail. ¿Qué más vemos? Abigail, ¿algo más puedes agregar? Parece que no está. Vamos a ver con De la Torre Vera, Andrea Carolina. Presente. ¿Qué más podemos ver? Vamos a participar rápidamente, queridos amigos. ¿Podemos ver edema? Edema. ¿Edema de qué tipo? Solo edema. Edema ocular. Ocular. Ya.
Imaginamos que estamos ya pues poniendo la historia clínica que vamos a poner bien el paciente y ya pues tenemos que ir a datar, ¿no? Todo lo que vemos. ¿Qué más podemos ver? A ver, vamos a hacer participar a Mila. Presente. También vemos un ojo rojo, está eritematoso. Ojo rojo, muy bien. ¿Cuál se sentía, verdad? Lo que se ve, rojo. ¿Qué más podemos ver ahí? Vamos a hacer participar a Winnie. Una hiperemia conjuntival. Hiperemia conjuntival. Ya. Muy bien. Gracias. ¿Qué más podemos observar ahí, Alessandra? Parece que no está Alessandra. Podría ser ya. un exoftalmo. Gracias. No sé si es por la imagen, pero creo que es un exoftalmo. Ya. Muy bien. Entonces creo que vamos a quedar ahí. A ver, ¿qué datos nos gustaría saber? ¿Qué datos nos gustaría saber? A ver, vamos a hacer participar de una vez a Roy Loaiza. Parece que no está. Vamos con David Lacorte Griserio. Parece que no está. Vamos rápidamente con García Quintanilla Fernando Augusto. Presente, Iván. Ya, gracias, Fernando. ¿Qué más? ¿Qué datos quisieras saber? Antecedentes de enfermedades previas, anteriores. Antecedentes, perfecto. A ver. Otra persona. Rivas Camilo André. ¿Qué más nos gustaría saber? Lo que gustaría saber. Presente, Iván. Sí. Si es que sufrió un trauma. ¿Antecedente de trauma? Claro, antecedente de trauma reciente. Ya, trauma. Muy bien, gracias, Camilo. Trauma. ¿Qué más nos gustaría saber, Geraldine? Presente, Iván. Si es que presentó algún tipo de secreción o algún síntoma asociado. Interesante, ya vamos encajando, ¿no? La secreción, ¿no? Color, tipo de secreción, la abundancia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos gustaría saber? Aquí vamos a invitar a Gilbert. Sí, Iván, presente. Me gustaría saber, por ejemplo, el tiempo de enfermedad, ¿no? Tiempo de enfermedad, perfecto. Muy bien, en todas las enfermedades creo que es importante esto, ¿no? Gracias, Gilbert. A María Julia también vamos a invitar. ¿Qué más nos gustaría saber? La forma en que comenzó sobre todo la hiperemia conjuntival, ¿no? La forma de inicio, ¿no? Ya, el hiperemia. ¿Qué más nos gustaría saber, Maybel? Síntomas, Ivancito. ¿Qué síntomas, más o menos? Tiene dolor, escozor. Ajá, ahí está una clave, dolor. Sí, hay epífora, Ivancito. En serio, gracias. Epífora, interesante. Muy bien. Creo que vamos juntando ya algunos datos importantes, ¿verdad? Muy bien, nos prolongaríamos toda la tarde de repente y no tenemos todo ese tiempo para hacer el caso clínico, pero la intención mía es justamente despertar interés en cada uno y ponernos a pensar, si este caso viniera, ¿qué haríamos, no? Muy bien, entonces, datos que tenemos actualmente, seguramente muchos hemos acertado. Tenemos ojo rojo, lagrimeo, tenemos hiperemia conjuntival en 360 grados, tenemos tilosis, tenemos estrópico senil, es una persona mayor, tenemos también escleritis, como podemos ver en la imagen, ¿no? También algunos datos importantes, ya lo dijeron, ¿no? Datos que quisiéramos tener, el dolor, ¿no? El dolor es importante. También, ¿no? No nos olvidar en esta parte, de repente, la agudeza visual, ¿no? Eso nos faltó agregar aquí, ¿verdad? Creo que nadie dijo eso. Importante a tomar en cuenta. Ahora, siguiendo con el caso, el relato de la enfermedad tenemos de la siguiente forma, ¿no? Un hombre de 47 años de edad, consulta por sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento ocular derecho, como podemos ver ahí, lagrimeo, ahí está la respuesta,
hay escozor, hay prurito, ¿no? La clínica comenzó hace 3 días y se ha ido intensificando paulatinamente. Hoy en la mañana han amanecido con molestias en el ojo izquierdo, ya no solo es el ojo derecho, también es el ojo izquierdo. Al acudir a San Cristóbal ha tenido malestar en el ojo derecho, al exponerse a la intensa luz de la mañana, ¿no? Hay fotofobia. Ok. Entonces, de estos datos, ¿cuáles son los que nos llaman la atención? A ver, vamos a pedir la participación de Diana. Diana Divisa. Hola, presente. A mí me llama la atención que es un cuadro agudo que comenzó hace 3 días y avanzó rápidamente. ¿Qué datos te llaman la atención de acá? Aparte que sea cuadro agudo. Aparte, los síntomas, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo, escozor. Y además está pasando al ojo izquierdo. Ajá. ¿En qué estarías pensando? ¿En qué enfermedad? ¿O algo más? Podría ser una conjuntivitis. Puede ser una conjuntivitis. Interesante, ya. Vamos a pedir a Teo también que nos ayude un poco. ¿Qué dato te llama la atención, Teo? Teo Rodrigo. Parece que no está Teo. Vamos a invitar a Gary. Gary, amigo. ¿Qué dato te llama la atención? Parece que no está Gary. A Regina. Regina Marjorie. Presente. Reggie, por favor. ¿Qué datos más te llaman la atención? Creo que el malestar al exponerse a la luz del sol, bueno, nos puede indicar la conjuntivitis irritativa y también, como ya mencionó, preguntar aparte de la agudeza visual, ¿no? Podría estar relacionado. ¿En qué estarías pensando? Algo que ya esté lesionando, ya no conjuntivitis, sino algo que afecta ya a la agudeza visual, como una queratoconjuntivitis. Pese a eso no tenemos todavía la agudeza visual, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, vamos avanzando. Los datos relevantes que tenemos aquí, la edad, ¿no? 47 años. La sensación de cuerpo extraño. Ahí está remarcado porque no es dolor, ¿no? Una cosa es el dolor y otra cosa es la sensación de cuerpo extraño. Muchas veces podemos confundir y con esto, a veces el paciente puede confundir. Es necesario, nosotros no debemos permitir su aclaración para que podamos llegar a un buen diagnóstico. El enrojecimiento ocular derecho nos llama la atención, la anemia de escozor, ¿no? Hace 3 días, como dijo Dianita, es agudo, ¿no? Y también, como dijo Regina, al exponerse a la luz de la intensa de la mañana. Exactamente como dijeron ellos. Muy bien, entonces estaríamos pensando en qué cosas Dianita dijo antes, ¿no? Conjuntivitis. ¿Sí puede ser una conjuntivitis? A ver, vamos a invitar a ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Margarita, es Margarita. ¿En qué estaríamos pensando? Esta es Margarita. Vamos a invitar a Brian Quillón. Brian, ¿en qué estarías pensando? ¿Cómo, Mónica? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Muy bien. Cuerpo extraño. ¿En qué más estaríamos pensando, amigo Jeffrey? Quizás algún agente infeccioso en el ojo. Infeccioso, ya. ¿Y cómo lo podrías en tus diagnósticos probales para descartar? Agente infeccioso, sí. Una infección de ojo derecho, ¿no? Ya. Infección de ojo rojo. De ojo derecho, ¿no? Bien. Vamos a pedir a Jairo que nos diga en qué más podría estar pensando. Oigan, bueno, yo hasta ahora me sigo quedando con una conjuntivitis. Ok, vamos. Gracias, Jairo. A Yemil. David Yemil. Yo seguiría con una conjuntivitis, a menos de que se presentaran otros síntomas, más indica conjuntivitis. Será conjuntivitis, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos avanzando. Gracias, Nana. El abordaje del caso, ¿no? Y ahora, ¿cómo y por dónde empezamos? ¿Le doy tratamiento para conjuntivitis de una vez? ¿Ya? ¿O necesito saber algo más? ¿Cuáles son los datos pilares de este caso clínico, ¿no? ¿Qué es lo que me determina a dónde debo seguir? ¿Cuál es la ampliación, ¿no?
de la anamnesis, ¿será necesario o no será necesario? ¿Qué piensa? Bueno, necesitamos ayuda, claro, ¿no? Debemos llamar al doctor para que lo haga. Muy bien, entonces hemos pedido una ampliación anamnésica, ¿no? Además, el paciente presenta legaña amarillenta matutina, ¿no? En ocasiones la visión por ese ojo se le nubla, aclarándose al parpadear. Ahora amaneció con molestias en el ojo izquierdo y con las pestañas de ambos ojos pegadas. Muy bien, vamos a pedir la participación de alguien. Vamos a pedir a Xiosmi. Xiosmi, ayúdanos. Con estos datos más, ¿en qué estarías pensando? A ver, Xiosmi, Sí, me inclinaría más por la tercera impresión diagnóstica que vieron, que era una infección ocular, ¿no? Por la presencia de la secreción amarillenta. Una infección ocular. Muy bien. Esa secreción amarillenta nos hace pensar. ¿En qué nos hace pensar Alison? Alison, Sofía, Alison. Creo que no está. Alejandra. Podría ser. Sí, Gracias, ya, Sofía, ya, gracias. Dale. ¿En qué podría pensar? Que estaría teniendo una conjuntivitis, pero por un proceso infeccioso, tal vez por una conjuntivitis bacteriana. Y la legaña amarillenta, ¿qué te hace pensar? ¿Qué agente será? Gracias, Alison. Vamos a pedir a Alejandra a ver si nos aclara ese tema. Alejandra, vale. ¿En qué más podríamos estar pensando? En este Alejandro. Jenny Maricielo. Presente. Bueno, yo estaría pensando en una endoftalmitis también por la secreción. Ya, gracias, Jenny. Vamos a pedir a May, Denise. Esa legaña amarillenta, ¿qué nos hace pensar? ¿May? Por la infección vírica también. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir aclarando nuestro caso clínico. Fíjense que es una legaña amarillenta matutina y esto de acá, visión por ese ojo se le nubla. Aparentemente se le nubla, pero se le aclara al parpadear. ¿Es una pérdida de la visión? Hay que preguntar. Entonces, y ahora, ¿cómo y por dónde empezamos, no? ¿Cuáles son los datos pilares? ¿Hay dolor? ¿Hay pérdida de la visión? Esto es clave. Esto es clave, chicos, ¿ya? Importante para poder determinar a dónde le vamos a dirigirnos. Si esto es de gravedad, no es de gravedad, debemos referirlo o no debemos referirlo. Muy bien. Algunos exámenes auxiliares que podríamos pedir en este caso. ¿Necesitamos apoyo de algún examen o no? A ver, vamos a pedir a... que nos ayude aquí. ¿Cómo se llama? Ya, estoy a Julio. ¿Estás, Julio? Oh, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, como estaba tu primera sospecha era pues una conjuntivitis y con la lagaña que era posiblemente una infecciosa, como una gonocócica, entonces, bueno, yo pedí un hemograma, ¿no? Para ver leucocitosis, ¿no? Signos de infección, sobre todo. Hemograma, ya, gracias, Julio. Vamos a pedir a Gracie Odalis. ¿Qué más podríamos pedir? Nuestra Gracie. Vamos con Johan Sebastián. ¿Qué más podríamos pedir, Johan Sebastián? Un cultivo de la secreción amarillenta. ¿Cultivo de secreción? ¿Ah? Bien. Importante, pero no. ¿Qué más podríamos pedir? Gracias, Johan. Ya están ahí. Vamos por la segunda ronda. Y Emir. ¿Yo? ¿Sí? Sí. O no necesitas nada. También. Vale. Podríamos pedir también a la paciente una ecografía en este caso, ocular. ¿Por qué pedirías una ecografía? Sobre todo para ver la integridad, ¿no? Tal vez la parte posterior del ojo, como el vitrio en este caso. ¿En qué estás sospechando entonces? Por el trauma.
puede haber también afectado a ese nivel. Claro, pero Si pensamos en otro. no nos han dicho que hay trauma, pero no. Bueno, pero esa es una posibilidad. Gracias, señor. Vamos a pedir a Keops. ¿Qué nos podrían pedir, Keops? Ya, a ver, Keops, mano, le di la palabra. Después vamos a ver con Miseria. ¿Qué más nos pediría? Iván, a ver. No se me ocurre nada en este momento. Ya, mano, gracias. Miseria. Una agudeza visual. Agudeza visual, bien. Bueno, sería parte del examen físico, ¿no? ¿Qué más podríamos pedirle? Mila. Presente, a ver.